que es importante. Hemos decidido titularlo El día después del atentado a Ciro. ¿Qué tiene que ver el atentado a Ciro con lo que viene, ¿no? Tomar las universidades, canales de televisión y los hospitales. Es a propósito de una columna que hoy publica en Reforma Gabriela Warketin, y que se titula su columna El día después, donde habla de esta realidad, ¿no? Que la comentocracia, que todos esos intelectuales, que todos esos periodistas, comunicadores, anhelaban que continuara ese régimen de corrupción, ese régimen de opresión, ese régimen asesino. Y entonces pues proyectan toda su furia, toda su frustración, y eso hace que pues caigan en el ridículo. Y no les voy a contar mucho en realidad de la columna. Lo que quiero es tomar ciertas cosas, porque yo ya les he dicho que es importante seguir leyendo a estas personas. Y yo me sacrifico en ese trabajo, ¿no? Esa es mi chamba. A lo mejor ustedes no lo tienen que hacer, pero cuando digo que tenemos que hacerlo es los que nos dedicamos a esto, tenemos que estar muy pendientes de lo que escribe la comentocracia, los que formaron parte y que son parte del régimen. No hay que olvidar esto, que estas personas, que estos comentócratas, que estos periodistas, que estos comunicadores son personajes que forman parte del régimen salinista neoliberal. Eso es muy importante que no lo olvidemos, para que no digamos, ay, ¿por qué son así? ¿Por qué son tramposos? ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué son calumniadores? ¿Por qué son golpistas? Bueno, porque forman parte del régimen salinista neoliberal, ¿sí? O sea, eso es lo primero. Y el trabajo que nosotros hacemos al estudiar, al revisar los medios, que es a lo que nos especializamos, el revisionismo mediático, pues tiene que ver con analizar, porque yo he dicho, hay un monólogo especial de esto. Qué bonito, ¿verdad? De tener ya muchos monólogos, porque tenemos, por temas podemos ir, que ustedes revisen los monólogos anteriores para que puedan ir construyendo los temas, si es que no lo vieron o se les olvida un poco el tema. Pero hay un monólogo especial justamente en donde yo hablo de esta situación de los medios de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que ella dice? Hay una parte que me llama mucho la atención, en donde dice que un día después de las elecciones de junio de este año, dice, ¿está en juego la democracia en México? Hace una pregunta. Y hay una otra pregunta, que es en donde nos vamos a concentrar en este monólogo, en donde dice, viviremos grupos armados tomando medios de comunicación en vivo, universidades llenas de estudiantes. Ven ustedes, ¿no? Ven ustedes la perversidad de esta gente. Porque además, esta persona, esta señora, es de esas personas que se reconocen en el ámbito académico, que la reconocen, escribe en El País, escribe en Reforma. Es de esas personas que tiene un estatus intelectual, un estatus en la comunicación, me parece que un programa también de radio. Es una persona que tiene la respetabilidad de muchas personas, son las caretas, porque hay algo que identifica mucho a esa gente. Son muy perversas, por supuesto, ¿sí? Son muy miserables, pero hay una característica que es fundamental, que son unos hipócritas. Eso es la característica, el presidente lo ha dicho. La principal característica de la derecha son los hipócritas, pero no de estos tiempos, ¿sabe? Estamos hablando, si nos remontamos a los tiempos bíblicos, cuando Jesús expulsa a los fariseos, a los escribas, que eran los intelectuales de la ley de ese tiempo, los corre del templo y les dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces estamos hablando de que los conservadores a lo largo de la historia han sido hipócritas, ¿no? Si el propio Jesús los tacha de hipócritas, les dice sepulcros blanqueados,
imagínense, pues cómo no van a merecer este título. Entonces hay algo ahí importante, que son verdaderamente hipócritas, pero ante los demás tienen la respetabilidad. Si usted se mete con alguno de ellos, pues hay reacción hasta de los de izquierda, de los tibios. Ya hemos dejado, este año llevamos qué días de transmisión, hoy es el tercero, ¿no?, de nuestra transmisión del año, y no hemos hablado de los tibios. No les vamos a dar descanso este año. Entonces hay que hablar de ellos, pero ahí van a estar también los tibios tratando de quedar bien con este tipo de personajes. Pues son personajes muy hipócritas, que se visten de piedad, que se visten de ser personas de bien, de ser personas bien, ¿no? Como los califica. Eso de personas bien es muy Guadalupe Loaesa, ¿no? En sus libros, en lo que ella piensa, esta forma clasista de desprecio al pueblo. Pues Gabriela Guarquetín es de esos personajes de bien, que tienen ese reconocimiento de los tibios y pues también de la derecha, la comentocracia. Y vean ustedes la perversidad de esta mujer. Viviremos grupos armados tomando medios de comunicación en vivo, universidades llenas de estudiantes, unidades de salud en funcionamiento. La perversidad. Pero que esta perversidad, mis queridos resentidas y resentidos, reflejan muchísimo lo que yo he dicho que son interlocutores. Hay un monólogo de eso, de cómo son interlocutores. Hay que identificar que cada uno de los comunicadores del gran capital, de los medios del gran capital, de lo que yo llamo medios hegemónicos, son interlocutores de distintas cabezas del régimen salinista neoliberal. Cada uno de ellos tiene una interlocución. ¿Qué significa esto? Que son voceros, que son la vía de comunicación entre el crimen organizado, entre los grupos más putrefactos políticos, pero que siguen teniendo poder, de los intereses extranjeros. Otros son de los intereses económicos extranjeros, otros son de los intereses económicos nacionales. Cada uno de ellos son interlocutores. O sea, por eso es importante seguir tomándolos en cuenta. Porque hay mucha gente que dice, ya, ¿para qué hablan de él? Ya, ¿para qué? No, claro, porque también nos hemos acostumbrado a un análisis simplista de las cosas. Es algo que debemos de cambiar. Nos gusta ridiculizar, nos gusta pitorrearnos, nos gusta burlarnos. Eso está muy bien, pero no hay que perder de vista que mientras nosotros nos estamos burlando, mientras nosotros nos pitorreamos, mientras nosotros estamos pendejeándolos, siguen teniendo el poder económico, siguen teniendo el poder oligárquico internacional, siguen teniendo al crimen organizado. Yo he dicho, mucho más poderosos que López Obrador, mucho más poderosos que el presidente de la República. Entonces, por eso no hay que hacer nuestros análisis de manera simple. Yo creo que hay espacios para todo, ¿no? Está bien. Yo no tengo por qué meterme con eso. Hay espacios para todo. Hay espacios en las redes, espacios en la televisión pública, en muchos lugares en donde está muy bien estarse pitorreando y cotorrear todo el tiempo. Hay otros espacios que hemos decidido hacer un balance entre esto y un análisis mucho más serio. Entonces, está bien, pero no hay que ser tan simplistas en cosas que son muy importantes. Entonces, cada uno de estos son los interlocutores de cada uno de estos elementos del régimen que desgració y que se devoró al país durante 36 años, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Y entonces ella dice y habla sobre esta propuesta. Lo hace a modo de pregunta, pero vamos a ver qué similitudes hay con las cosas que van pasando en el país. Bueno, yo había dicho que no estaba yo de acuerdo en muchos de mis colegas libres que militan la transformación, comunicadores que habían dicho que lo de Ciro Gómez Leiva había sido un autoatentado. Yo pienso que no fue un autoatentado. Y fíjense cómo me va dando la razón todos estos hechos, porque es un análisis forense que tenemos que hacer, de saber leer
a los medios y a los interlocutores, ¿no? Cuando hablamos de leer a estos personajes, estamos hablando de leer a los interlocutores del régimen derrotado en 2018 electoralmente, pero que sigue teniendo mucho más poder que el poder ejecutivo. Entonces, por eso no es cosa simple, no es una cuestión de burla, es una cuestión seria. Y entonces veamos, no creo yo que haya sido un autoatentado. ¿Qué es lo que yo sí creo que pasó? Pues es que lo que está proponiendo Gabriela Guaquetín en esta columna, en donde está hablando, viviremos grupos armados tomando medios de comunicación, hay una similitud, atentado en contra de un importante líder de la comentocracia del régimen derrotado en 2018. ¿Ustedes ven alguna similitud entre tomar un medio de comunicación en vivo, como las imágenes que hemos visto de lo que está pasando en Ecuador, a un atentado en contra de Ciro Gómez Leiva? La intención verdaderamente era matarlo, la intención verdaderamente era desaparecerlo, eliminarlo, y si ese era el objetivo, ¿cuál era y por qué vas a eliminar a una persona que representa una voz del régimen derrotado en 2018 al que desde el 2006 pertenece el crimen organizado? ¿Qué sentido tenía un asesinato a una persona que representa mediáticamente los intereses más oscuros y más perversos del país? ¿O solo tenía como intención una reacción mediática para desestabilizar al país, para poner en jaque al presidente de la República, para llamar la atención de los organismos internacionales y del mundo entero de un atentado en contra de, pues nada más y nada menos que, aunque no les guste, el comunicador más escuchado de la radio en México? Hay una similitud entre esto. Ahora, Gabriela nos está dando más pistas. ¿Acaso viene que haya y que se tomen universidades llenas de estudiantes, que grupos del crimen organizado tomen universidades llenas de estudiantes? Fíjense ustedes nada más la perversidad de esta mujer, ¿no? No habla de universidades, pues sí, universidades llenas de cerdos, universidades llenas de perros, universidades llenas de gatos. No, ella tiene que subrayar universidades llenas de estudiantes. ¡Ah, caray! Pues yo la verdad no, esta lógica de Gabriela no la entiendo. ¿Universidades llenas de qué si no es de estudiantes? ¿No? ¿Universidades llenas de qué si no es de seres humanos? Pero tiene que subrayar, tiene que decir universidades llenas de estudiantes. ¿Acaso es algo de lo que viene? Porque el tomar medios de comunicación en vivo, estamos viéndolo con el atentado a Ciro Gómez Leiva, que desde luego fue provocado por el mismo grupo al que pertenece, ese grupo del régimen salinista neoliberal. Asesinato de periodistas, desaparición de periodistas, no lo hemos estado viendo, no lo advertimos desde hace un año. Tenemos un monólogo por ahí de abril, mayo del año pasado, aquí en Resentidos, en Sin Censura, en donde hablamos sobre esto, que venía un ataque fuerte en contra de comunicadores. Nosotros advertimos, escuchen ustedes esto, nosotros advertimos en televisión abierta, en televisión pública, advertí antes de que sucediera. Yo creo que pudo haber sido como medio año o más de medio año antes de que pasara lo de Ciro Gómez Leiva, a propósito de una columna que me parece que escribió en su momento Joaquín López Dóriga en Milenio. Y yo dije, ¿acaso estamos entrando en un momento en donde van a atentar en contra de sus comunicadores, de este régimen? ¿Que van a sacrificar a sus comunicadores para desestabilizar al país, para decir que el presidente con su mañanera es el que provoca la violencia? ¿Les caería bien un mártir? ¿Les caería bien sacrificar a una de estas personas en nombre de sus intereses? ¿Son capaces? Por supuesto, lo decía yo en televisión, son capaces. Y miren lo que sucedió medio año después, el atentado a Ciro Gómez Leiva. No lo mataron, pero está ahí. Y pues obviamente, ¿no?
Yo ahí sí respeto que el Ciro Gómez Leiva esté preguntando y esté preocupado y esté nervioso. Pues claro, estamos hablando de la vida de una persona. Desde luego que sí. ¿Acaso no sabrá que es parte del régimen al que sirve el que hizo esto? ¿O se prestó a eso? ¿O no se prestó? Yo pienso que no se prestó y que el régimen lo quería sacrificar o quería experimentar la reacción mediática y social que esto puede tener. Pero alrededor de Ciro hay otros acontecimientos que son muy peligrosos, que son el asesinato a periodistas,